Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días. Gracias a Dios en esta mañana nos da la oportunidad de traerte una palabra de vida para nuestra vida. Damos gracias a nuestro bendito y precioso Salvador, nuestro Señor Jesucristo, que nos da la oportunidad, queridos hermanos, de traer un mensaje que nos da la vida. Un mensaje, queridos hermanos, que nos proyecta hacia encontrar en Cristo, queridos hermanos, la voluntad, encontrar en Cristo, queridos hermanos, su salvación. Encontrar en nuestro Señor Jesucristo, queridos hermanos, su amor. Con todo esto, queridos hermanos, lo que Dios está hablando a nuestra vida cada mañana. Queridos hermanos, Dios está llamando a su pueblo todos los días. Dios está llamando a sus hijos cada día. Vivimos tiempos, queridos hermanos, muy delicados. Muy delicados. Yo siempre he dicho algo, hermano. Nuestra lucha no es contra carne y sangre. Algo, bueno, se lo dice la Escritura, ¿verdad? Nuestra lucha, queridos hermanos, yo creo con todo mi corazón, queridos hermanos, que es siempre de rodilla. Siempre, queridos hermanos, siempre tenemos que entender que nuestro deber como pueblo de Dios, como hijos de Dios, es siempre buscar su presencia, siempre buscar la grandeza de sus maravillas. Esta mañana el Espíritu habla a mi corazón en esta mañana. Y una de las cosas que me explicaba el Espíritu de Dios es, queridos hermanos, la importancia de que la gente realmente reconozca pastorado, hermano. Donde quiera que usted esté, donde quiera que usted vaya, siempre es importante entender que reconozca la autoridad. ¿Por qué es importante reconocer pastorado? ¿Por qué es tan relevante, queridos hermanos, de que no sea un simple asistente a una iglesia, sino que se convierta, era una de que me hablaba el Espíritu, la conversión del creyente es una conversión de oveja, que se convierta en una oveja. Esa es la conversión, convertirse en una oveja. Dice que estos son los que, la voz, dice que estos son los que, dice en el versículo, dice de Juan 10, versículo 1, de cierto os digo, que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es un ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, pastor de las ovejas es, este abre el portero, y las ovejas oyen su voz. Y las ovejas, a sus ovejas llama por nombre. Dice que las ovejas oyen su voz. Mire, hermano, esta palabra voz tiene que ver con el consejo. Tiene que ver con el consejo del pastor. Dice que y llama a sus ovejas, llama por nombre y las saca. Y cuando las ha sacado a todas fuera, las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen. Y las ovejas le siguen, dice, porque conocen su voz. Conocen su voz, más al extraño no seguirán, sino oirán de él. Porque no conocen la voz porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús porque ellos no entendieron qué era lo que les decía. Ellos no entendieron. ¿Qué tiempos vivimos hoy que ellos no entendieron esta importancia, queridos hermanos, de realmente escuchar la voz de su pastor?
escuchar el consejo de su pastor. No se trata, queridos hermanos, de que las personas asistan a una iglesia, sino que las personas, queridos hermanos, se sujeten a un pastor. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante la sujeción de un pastor? ¿Por qué tan importante, queridos hermanos, entrar, queridos hermanos, a ese redil, a esa mansión, a ese reino? El redil representa el reino. Eso significa el redil, el reino. Entren a la salvación. Que entren a la protección de Dios, a la guardia, al ser guardados y protegidos por nuestro Dios. ¿Qué tan importante es, queridos hermanos, no moverse solos? Andar solos. Dice que y ellos no entendieron lo que Él les decía, la importancia de que una oveja realmente, a veces el hombre creyente demanda a los pastores que se comporten como pastores, pero ellos no se comportan como ovejas. Hay un desconocimiento entre el pastor y un creyente. No se comportan como gente que quiere ser guiada, gente que quiere ser enseñada. Pero ellos dicen que siguieron a un ladrón, a un extraño, uno que se salta a los principios. Cuando dice que se salta, esta palabra ladrón dice que se salta a los principios, brinca los principios. O sea, se toma al extraño un seguirán, o sea, que es un pastor, hermano, que al extraño es un pastor. El extraño es un pastor. Un pastor no que se pone en el lugar del verdadero. O sea, donde Dios lo puso para que reconozca el pastorado. Si el creyente no reconoce pastorado, pues mucho menos será considerado oveja. No puede haber ovejas sin pastor. No puede haber pastor sin ovejas. Estos se tomaron un lugar, queridos hermanos. Hay pastores que se tomaron un lugar. Me acuerdo de que le dijeron a una hermana que estaba buscando iglesias. Una que se salió de aquí. Llega a una iglesia y le dice, pastor, y le contesta al pastor que si ya había orado, que si ya le había dicho al Señor si él quería que se congregara, que si ya le había pedido dirección al Señor. Y lo que hizo fue que no se quedó en ese lugar. Le dijo, póngase a orar y si Dios le dice aquí, pues aquí. Y no se quedó. Llega a otra iglesia y le profetizan que ahí es donde Dios la quería. Un contraste entre un pastor que sabe cuidar sus ovejas, un pastor que le dice, oye, ¿ya le oraste a Dios? Y otros le dijeron, no, así que aquí te estamos esperando porque Dios, o sea, le empiezan a quizás endulzar el oído. Y como les profetizó, y el otro pastor le dijo, tienes que sujetarte a lo que diga Dios. Mi hermano no lo hizo. Entonces quiere decir que no es su pastor. No es su pastor aquel a quien decide la persona por sí obligar a una persona a llamarle pastor. Yo lo que quiero hablar, entender que el Espíritu, esto no lo digo por otra cosa, hermano, sino porque el Espíritu me habló esta mañana. La salvación, queridos hermanos, en este tiempo depende de muchos problemas. O sea, de muchos consejeros. Estamos viviendo tiempos donde cada familia está pasando por situaciones muy fuertes. No todas. Ayer predicábamos la importancia de que algunos solamente son llamados, solamente de los que están en la carne. Se disfrutan de la vida, están unidos, están juntos, no porque están bien delante de Dios, sino porque son carnales.
La misma Escritura nos enseña, queridos hermanos, que a los que decidieron ponerse en la cruz empezaron a haber muchos ataques. Por eso a todo aquel que tiene un llamado de parte de Dios, tiene una hija, un hijo, un esposo, una esposa que tienen llamados, van a enfrentar muchas luchas espirituales, muchas luchas de rebeldía, muchos ataques, queridos hermanos, de murmuraciones, de azotes, de injurias. Les van a atacar, les van a estar, siempre estarán hablando mal de ellos, siempre buscarán la manera de destruirlos, queridos hermanos, porque el diablo así actúa. Busca la manera de cómo de ver que se vean mal. Buscan la manera de que la gente siempre vea en ellos sus defectos, sus fallos, ven todos. Por eso Dios a los que desnuda primero son a los siervos. Por eso podemos entender que antes de que los siervos de Dios, de David, Abraham, Moisés, todos ellos, antes de tener la unción, antes de tener el respaldo de Dios, primero fueron desnudados. Primero fueron, hermano, evidenciados en su vida y luego fueron levantados por Dios. Pero hay familias que están luchando realmente con una lucha por un miembro, están luchando por una situación difícil en su vida. Pero que lo importante, queridos hermanos, dice que ellos tienen pastor. Pero dice que algunos no entendieron la importancia de tener un pastor. Dice que volvió Jesús a decirle: de cierto os digo que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes vinieron de mí ladrones son y los saltadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entra será salvo, y el que entrare saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene a hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor la vida da por sus ovejas. Es indudablemente, indiscutiblemente que nuestro Señor Jesucristo es el verdadero pastor. Pero Dios dejó hombres, hermanos que también fueran llamados pastores. Pero el verdadero es Él. Por eso cuando vio queridos hermanos, de un profeta vio, queridos hermanos, que vio al pueblo de Israel. Le hicieron, o sea, ¿qué ves del pueblo de Israel? Pues yo veo que el pueblo de Israel, dice, anda como ovejas sin pastor. Y el Señor dijo: pues si no tienen pastores, pues tampoco tienen Señor. No tienen, o sea, que el que no reconoce pastorado, que no reconoce el pastorado de aquí en la tierra, a los queridos hermanos tampoco tienen pastor. No tienen pastor. No tienen al pastor de pastores, a nuestro Señor Jesucristo. Por eso es importante, queridos hermanos, que usted, para que pueda salir adelante y crea que no es importante tener un pastor, está equivocado. Está caminando solo. Está caminando solo. Porque todo esto son situaciones espirituales. Parece que ellos no lo entendieron, y el Señor les vuelve a explicar cuál es el extraño. Dice que el extraño es el asalariado, el que no es pastor, de quien no son propias las ovejas. Ve venir al lobo y deja las ovejas. Huye el lobo, arrebata las ovejas y las dispersa. Es importante entender que los lobos, eso lo he predicado. Los lobos, queridos hermanos, son gente que no perdona al pecado. No perdona a los pecadores, no perdona los pecados. Estos son también los malos consejeros. Malos consejeros. Son asalariados lobos, dice que son malos consejeros. Estos no buscan, queridos hermanos,
la salvación y la vida de los demás, buscan la destrucción. Buscan dividir una casa, destruir una casa. Este asalariado dice, mira, interesante, porque dice que el asalariado huye, porque es un asalariado y no le importan las ovejas. La gente pensará, queridos hermanos, que hay pastores que no se preocupan por ellos. Pero miren lo que dice la palabra asalariado, que significa mis tíos o mistios. Esta palabra mistio significa, queridos hermanos, uno que es infiel al cumplimiento del dicho deber. Uno que es infiel en el cumplimiento del dicho deber. También significa uno que no tiene interés verdadero en su deber. Dice también significa bueno o malo. Aparentemente se muestra muy interesado, pero es malo, dice. Esto pudiera estar presente, dice, en el uso, lo que representa, queridos hermanos, que un asalariado, que un pastor asalariado, es aquel, queridos hermanos, que aunque la gente esté en la parte, hermano, interesante, donde los tiempos en esta gente hoy es bíblico, Jesús no toleraba, hermano, que la gente anduviera sin ley. Quieren ser cristianos, quieren ser seguidores de Cristo, pero no les gusta que se metan en su vida. Por eso el amor de muchos se enfriará. ¿Por qué? Porque les gusta andar sin ley. Les gusta, son de los que dicen, el pastor no tiene por qué meterse en mi vida. Es que una cosa, el pastor es solamente en la iglesia, pero en mi vida no tiene por qué meterse. Dice que van a encontrar pastores, dice que el asalariado es aquel pastor que no se mete en su vida. El asalariado es aquel que solo les importa dentro de la iglesia. Fuera de la iglesia no les importa. No les importa. A ellos no les importa ya su vida. De una vez que es de fuera del templo, no les importa su vida. Son los asalariados, les importa el dinero nada más. Ese es el asalariado, dice, pero dice que hay ovejas, queridos hermanos. Por eso una cosa es ser oveja y otra cosa es, dice que esto no son mis ovejas. El Señor le llama, son simplemente creyentes, pero no son ovejas. Por eso hay que convertirse en oveja. Por eso el que se convierte en oveja, queridos hermanos, reconoce pastorado para que él pueda ser una oveja. No puede haber pastor sin oveja y oveja sin pastor, pero es un cambio, es una transformación. Porque yo no he visto, mira, el único que se cuida solo y se manda solo son los lobos. Pero una oveja necesita cuidado, necesita alimento, necesita ser, hermano, trasquilada, o sea, podada, quitarle la lana. Hermano, necesita ser protegida, necesita ser cuidada. Y la oveja necesita de su pastor. La oveja necesita de su pastor. Es indiscutiblemente, el lobo no. El lobo siempre ve, la palabra lobo significa desmenuzar, significa dividir, significa arruinar. Eso significa lobo, alguien que desmembrena, que desarticula. Son gente que no perdona el pecado, pero también dice que son malos consejeros. Por eso, ¿en qué se diferencia un lobo entre una oveja? En que el lobo es un mal consejero, un creyente mal consejero. ¿En qué se diferencia una oveja? Que siempre anima a los demás a ir hacia adelante. Por eso la palabra oveja significa el que va hacia adelante, el que anima a otros a seguir hacia adelante. Por eso dice que ellos buscan un asalariado, un pastor, donde no se metan en su vida. Pero la oveja, la que es oveja realmente delante de Dios, hermano, es aquella que necesita a su pastor. Esto lo digo, hermano, porque el Espíritu a mí me habló, me dijo la importancia de que una oveja
tenga un pastor. Estos asalariados no se van a involucrar en los asuntos de la vida diaria de las personas. Hay gente que dicen que no necesitan a su pastor. Y no estoy hablando, hermano, de que lo necesitan para hazme un mandado, sino para los que se necesitan aquellos hermanos cuando surge un problema. Un problema, o el esposo, la esposa, los hijos, siempre están luchando con ellos. Necesitan, queridos hermanos. Por eso, hermano, si usted no tiene pastor, es urgente que usted busque un pastor. Queridos hermanos, no busque un asalariado que solamente deja su diezmos, va a una iglesia. Y usted necesita a alguien que le ayude en la salvación. Un pastor debe de involucrarse, queridos hermanos, en las situaciones difíciles en la vida de una oveja. Claro, estamos hablando de ovejas, no de creyentes, de simpatizantes de una iglesia. Por eso dice que los que simpatizan en una iglesia solo asisten por compromiso en una iglesia y no tienen compromiso. Dice que a ellos no les importa tener pastores. Ellos buscan a alguien que no se mete en su vida. Pero hay ovejas, queridos hermanos, que buscan a pastores que se metan en su vida, que tengan una victoria en su vida solamente en las cosas difíciles. En las cosas difíciles. Pero porque el pastor alimenta la fe, dice que los alimenta la fe, les da agua, o sea que el hermano lo que representa, hermano, que haber despastos, lo que representa donde hay abundante agua, donde hay un río del Espíritu de Dios, donde les hace que se mueva el Espíritu de Dios, donde los cuida, donde los protege. Pero hoy en día, queridos hermanos, no buscan a un pastor, buscan a un asalariado, uno que no se meta en su vida. La Escritura dice que, hermano, mi Señor Jesús dijo que toda oveja debe de tener un pastor que esté pendiente de ellos. No a quien usted le pague para predicar y no por ayudar. Su diezmo, queridos hermanos, no es para que le prediquen, sino es para que, hermanos, para que se involucre, porque le tiene que cuidar, le tiene que proteger, le tiene que sustentar espiritualmente, claro. ¿Y por qué no ayudar materialmente? ¿Por qué no ayudar en situaciones difíciles? Porque de eso se trata esto, de ayudar en situaciones difíciles. La palabra asalariado también viene de otra palabra que significa un siervo empleado que abandonará al rebaño al enfrentarse al enemigo. O sea que no involucrará en las cosas espirituales. Viene de la palabra mistú, que significa, queridos hermanos, dejar en alquiler. Significa, queridos, comprometer los servicios de alguien mediante contrato. Comprometer los servicios de alguien mediante contrato. O sea que si yo no diezmo, si yo no voy a las iglesias, no se van a meter en mi vida. O sea, el pastor dice que este pastor asalariado, a menos de que vayas, a menos que des diezmos, a diezmo que dé ayudes o algo, me voy a meter en tu vida. O sea, si no. No obra así, queridos hermanos. El evangelio no obra así. Qué importante es que las ovejas se conviertan en ovejas. Que no solo siempre sean creyentes de ir o que piensen, hermano, que están pagando un servicio. Pues hay muchos hermanos que quiero que entienda usted que esto se resuelve, los problemas espirituales, por las situaciones difíciles de una familia. Las situaciones difíciles de una iglesia se resuelven, queridos hermanos, mediante oración, como lo hacía Moisés. Cada problema. Si usted no quiere que un pastor se involucre y está luchando con algo, mire, quiero que usted entienda algo, hermano. Quiero que entienda mucho por qué mi Señor Jesús decía que el que no entra por el redil, dice que las ovejas dependen mucho del consejo de su pastor. Dependen mucho del consejo de su pastor.
No solamente de su pastor, sino de los consejeros. Ahorita vamos a verlo. Pero dice que estos ellos no lo entendieron. Hay gente que no entenderá esto. No lo entenderá, queridos hermanos, la importancia de buscar el consejo. Hay gente que dice, porque a mí me lo han dicho, es que, y todo te lo tienen que decir. No, no es que todo te lo tienen que decir. ¿Y qué? Si buscar el consejo te dicen, te tienen que pedir permiso. No, no se trata de eso. Estamos hablando de situaciones difíciles. Pero ¿qué representa una persona que siempre se acerca a pedir un consejo, a buscar siempre la oración? ¿Qué tiene de malo? ¿Acaso es por eso esas personas que digan, es que no todo te tienen que decir, es que no todo te tienen que pedir permiso? Tenga cuidado con ellos. Son malos consejeros, estos son lobos, sea quien sea. Sea quien sea, son lobos. Pregúntales a ellos si ellos piden consejo y dicen que no. Pregúntale a ellos si realmente buscan la razón de algo y te van a decir que no. Porque ellos quieren saberlo todo. Estos son los lobos. Tengan mucho cuidado, sea quien sea. Porque dice que las ovejas, siempre, queridos hermanos, buscan el consejo. Dice que oyen la voz, y la voz significa consejo. Israel erró mucho con esto. Porque ellos no pedían el consejo, hermano. ¿Qué tiene de malo estar cerca del Señor? ¿Qué tiene de malo de estar pidiendo una oración? ¿Qué tiene de malo? Pero hay gente que busca consejo, queridos hermanos, para ponerte una trampa. Y por eso decidimos, hermanos, que los consejos tienen que haber alguien presente porque te la voltean. El que no te respeta como pastor, el que no, realmente no deberían de pedir consejo, de buscar el consejo. Por eso a mi Señor Jesús, una vez un hombre dice que conocía las Escrituras y le dijo, Señor, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Pero dice que mi Señor Jesús, cuando escuchó esa voz, dice que él supo que quería tenderle una trampa. Entonces, lo que hizo mi Señor Jesús fue decirle, bueno, ¿tú qué has leído? ¿Tú qué has leído? Y él respondió, contestaste bien. Porque no se iba a mal aconsejar a sí mismo. No iba a quedar mal, pero quería buscar que otro quedara mal, que el Señor quedara mal en un consejo. Hay gente que te va a tender trampa en las preguntas, sabiendo la respuesta. Un pastor debe de involucrarse en las situaciones o difíciles de una oveja. ¿Usted cree que deben involucrarse en las situaciones difíciles, en las situaciones que está pasando una oveja? ¿Usted qué cree? O si no, tiene que buscarse un asalariado. Un asalariado donde solamente le importes dentro de la iglesia, pero no en tu vida diaria. Miren lo que pasaba en el libro de Éxodo 16. Mira, ¿por qué? Porque había tanta victoria en los días de Moisés, en los días de Josué. Porque había victoria de parte de Dios. De mucha gente no, pero de parte de Dios sí. Éxodo 18, versículo 3. Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo. Y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde, viendo al suegro de Moisés, todo lo que él hacía en el pueblo. Dijo, ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios cuando tiene asuntos, y vienen a mí y yo juzgo entre el uno y el otro. Y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Vean el consejo. No era un consejo propio, sino agarraba la bendita palabra, hermano, y les hablaba sobre el consejo. Por eso la escritura se llama consejo. Entonces el suegro de Moisés le dijo, mira, no está bien lo que haces. Desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti y no podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo.
está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios y enseña a ellos las ordenanzas, las leyes y muéstrales el camino por donde deben de andar y lo que han de hacer. Además dice, escoge entre tú y entre todo el pueblo varones virtuosos, temerosos de Dios, varones de verdad que aborrezcan la avaricia, ponlos sobre el pueblo por jefes de familiares, de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo el tiempo y todo asunto grave lo traerán a ti y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así llevarás la carga sobre ti y la llevarás ellos contigo. Y si tú hicieres y esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte y también todo el pueblo irá en paz a su lugar. Oyó Moisés la voz del suelo e hizo todo lo que le dijo. Fíjese, hermano. Y ve lo que dice en el versículo 26. Y juzgaba al pueblo en todo el tiempo y el asunto difícil lo traían a Moisés y ellos juzgaban los asuntos pequeños. Y Moisés agarraba los asuntos difíciles que estaban pasando dentro de la iglesia, dentro de las casas, lo traía y se lo presentaba a Dios. ¿Por qué cree que Moisés, queridos hermanos, se las pasaba? Su vida era de oración y de intercesión. Hoy la gente busca un creyente, hermano, que solamente predique, que tenga mucha gente, pero no que esté de rodillas. A ellos no les importa mucha gente que su pastor esté de rodillas pidiendo por ellos, por los asuntos difíciles. Yo no quiero entrar en detalles cómo somos nosotros delante de Dios. Por la vida oramos por cada uno de la gente que Dios puso en nosotros. Clamamos en cada oración por la vida, por los asuntos de cada uno, pero parece ser que para muchos eso no es suficiente. Porque la situación es difícil cuando hay un miembro, una familia, un hijo, una hija, un esposo, y estamos clame y clame. Entonces, hermanos, si Dios no nos escucha, ¿para qué sirven las oraciones? ¿De qué sirve orar si de todos modos Dios no nos escucha? Un pastor debe de saber que Dios escucha, pero la gente no sabe cuánto fue tan fuerte como luchamos contra principados y potestades que han cegado el entendimiento, que han engañado a la gente, que han hecho que la gente se rebele y todo eso. La rebelión no es normal. La desobediencia no es normal. La terquedad no es normal. Por eso uno le dice a uno, hermano, es que Dios me dijo que yo pongo un negocio, pero ese negocio les va a alejar de Dios. No. Pues ahí está. Los engañó el diablo ofreciéndoles el dinero, ofreciéndole todos, y hoy no quieren soltarlo. ¿Dónde estuvo el consejo? ¿No siguieron el consejo, hermano? No, sí, es que el Señor ya me mostró. Oye, pero nunca me dijeron, pastor, está bien esto. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ve esta decisión? Y uno le dice, no, pero y toman las decisiones y les salen mal. Terminaron esclavizados, hermanos, en unas situaciones cuando Dios no fue. ¿Por qué? Porque ellos no te ven como pastor. Ellos no te ven realmente con lo que Dios... Mire, hermano, no asista a una iglesia si usted no confía en sus pastores. Busque una iglesia donde usted realmente crea que el consejo que le dan, que lo que enseñan es verdadero. ¿Por qué? Porque le beneficia a usted. Le beneficia a usted volverse una oveja, sujetarse. Le beneficia. La gente no ha entendido que la victoria de una familia, la victoria de un pueblo está en la sujeción y en ver que sus ministros son respaldados por Dios. Son respaldados por Dios. Por eso dice la palabra, hermano, respaldados que se apegan a la palabra. O sea, no están hablando así nada más, sino que se apegan a la palabra. Hay situaciones difíciles que hay que plantárselas a Dios, hermano, porque esa es la labor de un ministro. La labor de un ministro no es predicar.
La labor de un ministro, queridos hermanos, es interceder delante del Padre, delante de la presencia. Esa es la labor de un pastor. Estar intercediendo por las ovejas, por su pueblo, por las situaciones difíciles. Pero cuando vemos aquí que la importancia es que cuando Moisés los aconsejaba conforme a la Escritura. Les tenía que decir, mira, vas a hacer esto y lo otro. Deuteronomio 20, versículo 1, hermano, dice por eso dice que les enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde andan y lo que van a hacer. Mira, vas a hacerlo así, hermano, vas a hacerlo así, hermano. Mira, vas a comportarte así, vas a hacer esto y lo otro. Todos estaban involucrados en la salvación de las familias. Todos estaban involucrados, hermanos. Cuando uno clama a Dios y tiene uno la convicción que Dios nos escucha, por eso la importancia, hermano, de volverse espiritual y entender esto. Deuteronomio 20, versículo 1 dice, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo. Mira lo que decía, vean lo que decía un sacerdote, el cual te sacó de la tierra de Egipto. Y cuando os saquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo y les dirá, oye Israel, vosotros os ajustáis en batalla contra vuestros enemigos. No desmayen vuestros corazones, ni teman ni azoréis, ni tampoco os alencéis delante de ellos. Porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos. ¿Para qué dice? Para salvarlos. No te preocupes, hermano. No te preocupes, hermana. Dios está peleando por tus hijos, Dios está peleando por tu esposo, Dios está peleando por tu esposa, Dios está peleando por tu familia, no por dinero. Dios está peleando por una situación difícil en tu vida. Dios está interviniendo, ¿lo creen? Mira que estos, cuando había guerra, el primero que estaba animando y diciendo, no se preocupe, hermano, no se preocupe, Dios va a obrar, eran los pastores. Eran los sacerdotes, hermanos. ¿Por qué ellos hablaban con esta confianza? Porque estaban todo el tiempo orando por los asuntos. Era el sacerdote cuando habían batallas difíciles, situaciones difíciles en las casas. Era el sacerdote quien, hermano, quiere usted meter en trabajo a un pastor, hermano. Muéstrale sus problemas, sus situaciones y vas a ver que no lo va a dejar dormir, hermano, porque el trabajo de un pastor es interceder, está intercediendo por las ovejas, está intercediendo por las cosas difíciles. Y las cosas que no eran tan difíciles, dice, pues a esta es la palabra, resuélvanlo, lo pueden resolver. Pero las cosas difíciles tenían que entrar otros a intervenir en este asunto. Ya no era el consejo de la palabra, tenían que intervenir otros. Por eso el sacerdote que siempre estaba de pie en las batallas, estos tenían comunión con el Señor mientras ellos en casa ponían en obra la palabra. Mientras el ministro estaba, hermano, de rodillas pidiéndole al Señor, ellos estaban haciendo una labor dentro de casa para poder salvarlos. Todos eran un equipo. Para poder salvar a la familia se necesita un equipo. No pelees solo, no pelees sola. Reconozcan las autoridades, y ese es el problema, que la gente no está reconociendo autoridades. Tiene un asalariado que no le gusta, queridos hermanos, que no le gusta ni intervenir, y a este pueblo y a esto que se dicen ovejas, no le gustan que Dios intervenga en sus asuntos, no le gusta que se metan en su vida. Eso no funciona así. Pero bueno, porque Jehová vuestro Dios peleará para pelear por vosotros, por vuestros enemigos. Entonces, ¿cuál es el trabajo realmente de un pastor? Predicar, no. El trabajo de un pastor no es predicar. No es predicar, hermano. El trabajo de realmente el pastor es estar intercediendo, hermano, y conocer a Dios cada día más. Ese es el trabajo de un ministro. Estar pidiendo por la iglesia, estar pidiendo por los miembros, estar pidiendo por cada familia, sabiendo que hay situaciones difíciles. Y siempre había situaciones, porque vemos la vida de Moisés, vemos cómo es el pueblo. O sea, habían casos pequeños y habían casos grandes.
Y esa era la vida diaria. Estas cosas pequeñas lo van a resolver con obediencia, con conductas, con comportamiento pegados a la palabra. Y estas cosas difíciles, ya entramos en una situación espiritual. Y hay rebeldía, y desobediencia, y ausencia. Bueno, ahora vamos a intervenir a otros de otra manera. Entonces Moisés entraba en oración, entraba en comunión con el Padre, entraba en comunión a presentar los problemas que estaban sucediendo. Hay quienes pelean solos. Mira, el que pelea solo, hermano, simplemente se va a derrumbar. Hay gente que está lleno de necesidad, pero no tienen pastor. Solo siguen a Jesús, pero no tienen pastor. Solo van a la iglesia, pero pidiendo de que no se metan en sus vidas. Por eso dice que estos oyen el consejo de su pastor. Estos oyen el consejo de su pastor. Las batallas, hermanos, se ganan con obediencia y por creer en el consejo. Jesús mismo lo dijo que cuando vio a las multitudes, Mateo 9:36, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a los discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogar pues al Señor de las mies que envíe obreros a sus mies. Tuvo compasión de ellas porque no tenían pastor. Por eso dice, las ovejas oyen su pastor. Tenían un asalariado. Y estas eran ovejas, queridos hermanos, que no les gustaba que el pastor se meta en sus vidas. Y estaban muy necesitadas, estaban pasando muchas situaciones. Son los que andan buscando comida, andan buscando satisfacción, andan buscando solución. Pero mucha gente cree que Jesús, hermano, está hecho para resolver problemas y caprichos, sin entender primeramente, queridos hermanos, que lo que a Dios le importa son las almas. Acá dice claramente, hermano, que estas ovejas estaban dispersas. Cada quien hacía lo que quería. Un pastor está siempre, el verdadero pastor siempre está orando, queridos hermanos, por las ovejas. Y por aquellos que tienen necesidades y problemas, situaciones difíciles. Pero para muchos la oración no basta. No basta. No saben que hay problemas difíciles, que son problemas espirituales. Desechan la intervención del pastor ante lo espiritual. Desechan que la oración no tiene poder, hermano. No se dan cuenta que son situaciones espirituales que tiene que interceder Dios de lo alto. Y que tenemos ante una situación, hay tiempos, hermano, hay cosas que hay que esperar. Y no es porque Dios no quiera actuar rápidamente, sino porque son situaciones, ahí viene la palabra, difícil. Aunque pudiéramos decir que para Dios no hay nada imposible, eso no quiere decir que no hayan cosas difíciles para ganar almas. Es resolver un problema. Por eso dice que Él siempre, mi Señor Jesús, hermano, ¿cómo resolvía los problemas? Con consejo y oración. Consejo y oración, consejo y oración. Así se resuelven los problemas, con consejo y oración. Cuando eran problemas, asuntos, mira, resuélvelo. Cambiar la actitud, obedece a lo que el Señor te dice aquí en su palabra. Pero cuando eran situaciones fuertes, entonces Él clamaba. Él ponía en ayuno y oración. Él siempre estaba llorando, clamando. Hay cosas que se resuelven con oración, hay cosas se resuelven con obediencia. Hebreos 7:24. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual también salva perpetuamente a los que a Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Siempre interceder por ellos. Mire, nosotros estamos salvos por la intercesión de Jesús. Nosotros fuimos salvos, fuimos rescatados, fuimos librados de muchas cosas por la intercesión de Jesús. Para muchos la oración de un ministro no sirve. Para muchos la oración, queridos hermanos, de estamos orando, pero es que el problema está creciendo, sí, porque no es fácil. No es fácil. No es fácil.
Qué rico es preguntar que un creyente, una oveja se acerca, pastor, tengo este problema. Y uno dice, bueno, es un problema pequeño. Resuélvelo con obediencia. Resuélvelo con actitud. Resuélvelo con buenas palabras. Pastor, tengo este problema. Este problema ya no es tanto, aunque vas a poner por obra su palabra, hay que movilizar ahora el ejército del cielo. Hay que movilizar ahora la intervención divina. Ahora esta lucha es diferente. Pero tú vas a seguir obedeciendo. Vas a seguir firme en las cosas de Dios. Pero esta lucha ya no se resuelve con palabras, se resuelven de otra manera. Mírenla al consejo, hermano. Voy a orar. Voy a clamar a nuestro Dios que interceda, que intervenga en este asunto. Por eso Josué en el libro de Josué 1, versículo 13, acordaos de la palabra de Moisés, siervo de Jehová, os mandó diciendo, Jehová vuestro Dios os dará reposo, os ha dado esta tierra. Vuestras mujeres, vuestros niños y vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado a este pueblo del Jordán. Mas vosotros, los valientes, los fuertes, dice que pelearán por vuestros hermanos, por vuestras mujeres, por vuestros niños, pelearán. Les decían que iban a pelear por sus familias. Miren Josué es el prototipo de una lucha espiritual. Y por eso ellos dijeron algo. En versículo 16, entonces respondieron a Josué diciendo, nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado si iremos a donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, que a ti te obedeceremos. A ti solamente que Jehová tu Dios esté contigo, como estuvo con Moisés. Cualquiera que fuese rebelde a tu mandamiento y no obedecieren a tus palabras en todas las cosas que te mandé, que le mandes, que muera solamente, que te esfuerces y seas valiente. Ellos reconocían el pastorado de Josué. Este pastorado de Josué, ellos vieron que Josué siempre, queridos hermanos, estaba de rodillas delante de Dios. Como cuando Moisés levantaba las manos, porque eso fue el consejo de su suegro Jetro. Porque buscaba el consejo, buscaba el respaldo divino para salvar a las familias, para salvar a un hijo, una hija. Mientras en casa estaban obedeciendo la palabra, el ministro estaba de rodillas clamando, queridos hermanos, por las ovejas. Bienaventurado tú, queridos hermanos, si tienes un pastor que está orando por ti, que está orando por las situaciones difíciles, por las que está interviniendo, aunque a veces no quieran nada contigo, a veces aunque no quieran, sabemos que tienen problemas, pero estamos orando por ellos. Y luego a la gente ingrata te dicen, es que el pastor no me ayuda. ¿En qué no te ayudamos? Si son eran situaciones difíciles. No importa, no buscamos la recompensa de los hombres, buscamos el que Dios haya obrado. Yo creo que todo problema en Cristo se va a resolver, hermano. Pero mucha gente habrá cometido muchos errores, haberse alejado, haberse apartado. Y el problema se va a resolver. Los problemas en Cristo se resuelven. Era cuestión de esperar. Los problemas en Cristo se resuelven y era cuestión de esperar. Pero no sabes tú quiénes están orando y pidiendo y clamando por esto. De manera que obedecimos. De manera que obedecimos a Moisés porque vieron a Moisés de rodillas orando, clamando. Mientras le decían, mientras yo clamo al Señor, ustedes obedezcan la palabra, ustedes hagan caso a lo que les digo. Les habló de las escrituras, compórtense, si hagan esto, hagan lo otro. Porque hay situaciones espirituales muy fuertes. Muy fuertes. Jesús tuvo compasión de ellas porque vieron que había una multitud de gente que no quería el consejo de Él. No quería el consejo de sus pastores. No se someten, queridos hermanos.
Es necesario que para ganarse necesitas que tengas un pastor. Sí. Un pastor que se involucre, que dejes que se involucre en tu vida. O que tú lo involucres en tu vida. No en tu vida diaria. Los problemas de tu vida diaria tú los puedes resolver. Pero cuando ya son cuestiones de salvación, hermano, de rebeldía, de situaciones, involucra que el mundo espiritual, el reino de Dios, el ejército del cielo, se mueva a tu favor. Porque para eso Dios puso ministros en tu vida. Vean lo que dice. Por eso es el gran problema de mucha gente en iglesia, que no reciben el consejo de sus pastores. Proverbios 11:14 dice, porque no hay dirección sabia. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Otra versión, la Ausejo, dice, un pueblo sin gobierno va a la ruina. El éxito depende de los muchos consejeros. La versión hispanoamericana dice, cuando hay desgobiernos, el pueblo se hunde. Muchos consejeros traen la salvación. Muchos consejeros traen la salvación. Liga Bíblica dice, cuando no hay dirección, el pueblo va a la deriva. La salvación depende del número de los consejeros. ¿De qué depende la salvación de la gente, de la propia familia que están, hermano, que están luchando con ellos? Depende del consejo, de los consejeros. ¿Por qué Moisés, por qué Josué tuvieron victorias en la salvación de las familias? ¿Por qué las familias se salvaban? Porque tenían hermanos pastores que estaban de rodillas clamando por ellos. Y a ellos los ponían, queridos hermanos, a que sean obedientes a la palabra. Y se movía el ejército del cielo. Por eso cuando usted ve, queridos hermanos, cuando la oración, usted ve en el libro de Hebreos 1, versículo 14, no todos son espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que los serán herederos de la salvación. No son estos, Dios envía un vallado de ángeles, envía ángeles, hermano, a la vida de la gente. ¿Acaso no, eso no? ¿Acaso eso no cuenta? Porque cuando Moisés oraba, descendía el ejército, hermano, e iba a pelear contra Faraón, diciéndole, deja salir a mi pueblo, deja de que está ministrando rebeldía, deja de estar ministrando, porque este es mi hijo, esta es mi hija, este es mi esposo, esta es mi esposa, esta es mi familia, te tiene que servir, Señor. Que dejen de estar de afanados en el trabajo, que dejen de estar haciendo esto, Señor. Pero cuando una persona ora y están en comunión en todos y están clamando todos en una misma cosa, dice en la Escritura que donde se pongan 2 o 3 de acuerdo en una misma cosa, Dios intervendrá, Dios responderá. Cuando se trata de salvación. Oh, hermano. Dice que se desciende el ejército y empieza, queridos hermanos, a obrar de una manera poderosa. Poderosa. Pero hoy hay mucho menosprecio hacia el consejo de los ministros. Juan 16, versículo 8. Y cuando venga Él, hablando del Espíritu, convencerá al mundo de pecado, de justicia, de juicio. Y de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis jamás. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya se ha juzgado. Cuando Moisés clamaba, Josué clamaba, Jesús clamaba, se movía en el mundo espiritual a favor de Dios en rescate de las almas. Rescate de la familia. Pero todos estaban coordinados, buscaban el consejo. Moisés buscaba el consejo del Padre, buscaba el consejo del Hijo, buscaba el consejo del Espíritu Santo. Y por eso dice que ¿por qué eran victoriosos en ese consejo? Porque traían el asunto a los ministros y el ministro buscaba el consejo de los consejeros. Esta es una situación difícil. Tenemos entonces, voy a buscar el consejo de nuestro Dios. Voy a buscar el consejo del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.
Dice que donde no hay dirección, donde no buscan la guianza, donde no buscan al líder, donde no buscan realmente hermano, que al ministro, dice que van directamente a la ruina, van a la deriva. Por eso, hermano, hay casas donde el gobierno, ¿por qué hay casas donde la cabeza, el padre, el esposo, no tiene dirección, no tiene a Cristo en su cabeza? Pero mientras haya una hija y un hijo, cuando hay una mujer sujeta a Cristo, tiene la cabeza de Cristo, hay una dirección. Por eso el Señor no dijo así, todos serán salvos, dijo, serás tú, agarró una cabeza para que Cristo se moviera y salvara a los demás. Pero dependía mucho del consejo y de la oración. Salvar a una persona no está aquí a la vuelta. No es un detalle tan sencillo. Las cosas difíciles no son tan fáciles, por eso son difíciles. Dice que la salvación depende de muchos, del número de consejeros. La salvación no depende de ningún humano, sino del número de consejeros. ¿Por qué Moisés, Josué, todos tenían victoria? Por el consejo, por la oración. La versión La Viviente dice, sin liderazgo sabio, la nación se hunde. La seguridad está en entender mucho. Mira, si el esposo, hermano, no está orando por la familia, si el padre de familia no está de rodillas delante día y noche buscando la dirección de Dios, buscando lo correcto, esa casa se viene abajo. La casa se viene abajo. No hay dirección, no busca, no pide consejo, se la quieren. Mira, yo lo he visto, hermano. Es que, y luego aparecen los lobos diciendo, y no todo te tienen que decir, no todo te tienen que pedir permiso, no todo te tienen que pedir consejo. Esas personas, no les hagas caso, son lobos, son gente independiente. ¿Cómo que no van a buscar el consejo? Tengan mucho cuidado con ellos, porque donde hay lobos, esa casa está dividida. Esa casa, nosotros decimos, busquen el consejo de Dios, pregunten a Dios. Y lo otro, no, es que no te tienen que decir nada, es que no te tienen que pedir consejo, es que ya están grandes, ya son mayores de edad. ¿En qué parte podemos hacer eso? Son lobos, son malos maestros, son malos consejeros. ¿Por qué no hace la prueba? No haga caso a este tipo de gente. Por eso dice que Dios los humilló, porque no buscaron el consejo. Daniel dice que todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo. Los habitantes de la tierra, y él hace su voluntad según el ejército del cielo, y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad y mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui establecido en mi reino, y la mayor grandeza me fue añadida. Ahora Nabucodonosor alabó, engrandezco y glorificó al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y en sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan en soberbia. ¿Crees que vas a solucionar las cosas solas cuando son cosas espirituales? Cuando la salvación de la familia se está cayendo abajo, cuando la salvación, hermano, todos los que pelean con Cristo dicen que el pastor, el ministro, el sacerdote le dice, hey, espera, no estás peleando solo. Dios está contigo, Dios está peleando. Hey, ese problema, Dios está peleando. No dice que Dios no dice Dios lo va a resolver, dice está peleando, quiere decir que ya entró en una guerra. ¿Por qué? Porque hay quienes están clamando por una familia, hay quienes están clamando porque Dios, la obediencia, hermano, por la obediencia y victoria. Pero dependes de qué. ¿Cómo resolvemos este problema, esta cosa difícil? Oh Señor,
el consejo. Vamos a buscar a los consejeros. Depende de los muchos consejeros nuestra victoria. Depende de los muchos consejeros la salvación. Todos, mientras nosotros clamamos de rodillas por un asunto difícil, tú vas a ponerte a obedecer a Dios en todo. Y obtenían la victoria. Dios, hermano, ¿cuándo dice usted que Dios pierda una batalla? ¿En dónde está el asunto? ¿Quieren un pastor asalariado que no se meta en su vida? ¿Que solamente ora por ti en una iglesia y la? Eso es lo que dice el pastor asalariado. No buscaron respuesta porque le gustaban tener pastores asalariados donde no te metas en mi vida. Y el pastor asalariado dice, de aquí de la iglesia para acá solamente los ayudo, pero de aquí para allá, no. Si me pagan, voy. Si me dan de comer, voy. Si me dan esto, voy. Pero mientras no. Nabucodonosor dijo, se estableció mi reino en mi vida, o sea, se estableció la paz, se estableció las cosas bien. ¿Por qué? Porque dice, Dios me humilló. Dios me humilló por mi soberbia. Me sentía que yo hoy podía solo. O sea, 7:10 dice, la soberbia de Israel testificará contra él en su cara. Y no se volvieron a Jehová su Dios ni lo buscaron con todo esto. Por eso dice Nabucodonosor, yo me humilló por andar en la soberbia. Yo puedo solo, no necesito al pastor, no necesito a la iglesia, no necesito oración, no necesito, yo puedo solo. Fueron humillados. Fueron humillados. Si usted cree que las cosas espirituales en la salvación no necesita ni un pastor, no necesita a nadie, se llama soberbia. Tenga cuidado. Nabucodonosor dijo, se restableció mi reino. Dice la majestad, ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue de vuelta, la razón me fue de vuelta. La razón, Señor. La majestad de mi reino, mi dignidad, todo se le devolvió. Mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino. Y empieza a hablar, y esto me pasó por soberbio. Por soberbio, porque creí que no necesitaba de nadie. Y cuando estaban en su soberbio, dice, no buscaron a Dios ni se volvieron en todo su corazón en la palabra. La salvación de las almas no depende de una iglesia. Depende de a cuántos consejeros de arriba buscamos. A cuántos buscamos el consejo de la palabra, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando son cosas difíciles. Y cuando son cosas que no son tan difíciles, lo resuelven con obediencia, con el consejo de la palabra. ¿Va a pelear solo? ¿Va a ir directamente, sin dirección, sin gobierno, sin liderazgo sabio? Se hunde esa casa, se pierde esa casa, van a la deriva. Búsquese un pastor que clame y ruegue, que ore por usted y usted siendo obediente delante de Dios. Pero conviértase en una oveja, no en un simpatizante. Porque va directamente a la ruina. Una oveja sin pastor no es oveja. Tenga mucho cuidado de los malos consejeros, de los lobos, de los que evitan. ¿Se acuerda usted de Absalón? Absalón, cuando tenían problemas la gente, le decían a esa gente, no vayan a mi padre, porque mi padre es duro, seguramente les va a regañar, seguro te va a decir esto, seguro te va a decir lo otro. No vayan con el pastor, es que el pastor esto, es que el pastor lo otro, no te va a dar un buen consejo, y es que... Y el que sabe, y el que no se debe de meter en tu vida. Mira, eso aconsejaba Absalón. ¿Cómo terminó Absalón? ¿Cómo terminó Absalón? Le robaba el corazón. Dice, no, yo te resuelvo el problema, ven acá, yo te resuelvo el problema.
Uno a veces le está diciendo a la gente, hermano, metas en las cosas espirituales. Mira, no te vayas de la carne, no te vayas del pecado. Mira, no hagas esto y lo otro. Y ellos, no, tú anda, tú no tienes que obedecer. Tú ya estás grande, tú eres mayor de edad, tú harás algo con tu vida, lo que quieres. Tú anda, tus necesidades. Y hoy están arruinados, y hoy les arruinaron la vida. Tengan cuidado porque esos son los lobos. A ellos no les importan las cosas espirituales, a ellos no les importan las almas. Les importa quedar bien con la gente. Y hoy mucha gente está metida en problemas por causa de esos malos consejos. Eso es lo triste de esto, hermano. Busque a alguien que realmente tenga comunión con Dios. Y usted vea el respaldo divino. Que te aconseje la obediencia, la sujeción a Dios, que te aconseje, queridos hermanos, y los veas clamando por ti. Estamos clamando, hermano, estamos clamando, hermana, estamos clamando. No se preocupe, está en las manos de Dios. Usted confíe que Dios va a orar. Usted confíe, la batalla no es de nosotros, la batalla es de Dios. Él está peleando por tu familia, Él está peleando por tu hijo, está peleando por tu hija, está peleando por tu familia, está peleando por tu esposo, está peleando por la situación que tienes, está peleando, confía, porque está orando. Y mientras terminemos, no nos responda Dios, no vamos a dejar de orar, estamos orando, pero es que el problema es grande, es así, pero Dios está en medio del problema, Dios está en medio de las situaciones. ¿Qué parte de esa no creen? Porque creen que Dios no está con nosotros. Dios escucha la oración de aquel que salva, hermano. La salvación depende del consejo de arriba y de la sujeción a sus pastores. Cuídese mucho, obedezca a Dios, para que las cosas, hermanos, no son fáciles, por eso son difíciles. Pero no crea que Dios no está en medio de esto. No crea que Dios no está en medio de los problemas. No crea que Dios está en medio de las situaciones difíciles que está pasando. No lo vea así. Porque entonces, ¿dónde está su fe? Entonces, ¿dónde está realmente que tiene sentido de buscar a Dios? Crea con todo su corazón de que Dios está en medio de los problemas. En cada situación difícil, crea profundamente que Dios está obrando. Esa es la fe. El Señor dijo, hágase conforme has creído. Creemos profundamente que Dios tiene las manos metidas en cada alma, en cada familia, en cada corazón, en cada problema. Dios está involucrado. ¿Por qué? Porque hay alguien que está diciéndole, Señor, hay un problema, Señor, hay un problema, Señor, hay un problema. Y Él interviene. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Salimos vencedores en esto. Dios te bendiga y salva a tu familia. Y cree con todo tu corazón que Dios está con nosotros y pelea por nosotros y está por nosotros. Saludos a todos los que estuvieron en esta mañana. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde. Búscate un pastor que interceda y clame por ti. Busca una iglesia donde tengas que mantenerte luchando en medio de la palabra. Cuídate, que Dios te bendiga. Necesitas congregarte, necesitas realmente volverte una oveja. Vuélvete una oveja que escuche el consejo de su pastor, porque ahí está la victoria. En la multitud de consejos está la victoria, la salvación. Que Dios te bendiga. Muchas gracias por su tiempo. Denle like a la página, ayúdenos a compartir. Aquí estamos en Cerrito, Canacín, hermano, aquí por Santa Isabel. Visítenos para que darle la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial. Dios les bendiga en la iglesia. Dios habla hoy. Yo soy el pastor Francisco. Que Dios los bendiga, queridos hermanos. Donde quiera que estén, muchas gracias. Les esperamos mañana con ayuda de nuestro Dios en punto de las 7 de la mañana con una palabra de vida para tu vida. Bendiciones y busque la sujeción. Bendiciones.